Muy buenos días. Hoy, en el día 241, leeremos los capítulos 24, 25 y 26 del libro de Ezequiel. Comencemos. Vino a mí palabra de Jehová en el año noveno, en el mes décimo, a los 10 días del mes, diciendo: Hijo de hombre, escribe la fecha de este día. El rey de Babilonia puso sitio a Jerusalén este mismo día. Y habla por parábolas a la casa rebelde y diles: Así ha dicho Jehová el Señor: Pon una olla y ponla y echa también en ella agua. Junta sus piezas de carne en ella, todas buenas piezas, pierna y espalda. Llénala de huesos escogidos. Toma una oveja escogida y también enciende los huesos debajo de ella. Haz que hierva bien. Cruce también sus huesos dentro de ella. Pues así ha dicho Jehová el Señor: Ay de la ciudad de sangres, de la olla herrumbosa, cuyo herrumbe no ha sido quitada. Por sus piezas sácalas, sin echar suerte sobre ella, porque su sangre está en medio de ella, sobre una piedra alisada la ha derramado, no la derramó sobre la tierra para que fuese cubierta con polvo. Habiendo pues hecho subir la ira para hacer venganza, yo pondré su sangre sobre la dura piedra para que no sea cubierta. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: Ay de la ciudad de sangres, pues también haré yo gran hoguera, multiplicando la leña y encendiendo el fuego para consumir la carne y hacer la salsa, y los huesos serán quemados, asentando después la olla vacía sobre sus brasas, para que se caldee y se queme su fondo, y se funda en ella su suciedad, y se consuma su herrumbre. En vano se cansó, y no salió de ella su mucha herrumbre. Solo en fuego será su herrumbre consumida. En tu inmunda lujuria padecerás, porque te limpié y tú no te limpiaste de tu inmundicia. Nunca más te limpiarás hasta que yo sacie mi ira sobre ti. Yo Jehová he hablado, vendrá y yo lo haré. No me volveré atrás, ni tendré misericordia, ni me arrepentiré según tus caminos, y tus obras te juzgarán, dice Jehová el Señor. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, he aquí que yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. No endeches, ni llores, ni corran tus lágrimas. Reprime el suspirar. No hagas luto de mostuorios. Ata tu turbante sobre ti y pon tus zapatos en tus pies, y no te cubras con rebozo, ni comas pan de enlutados. Hablé al pueblo por la mañana, y a la tarde murió mi mujer. Y a la mañana hice como me fue mandado. Y me dijo el pueblo: ¿No nos enseñarás qué significan para nosotros estas cosas que haces? Y yo les dije: La palabra de Jehová vino a mí diciendo: Di a la casa de Israel: Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo profano mi santuario, la gloria de vuestro poderío, el deseo de vuestros ojos y el deleite de vuestra alma, y vuestros hijos y vuestras hijas que dejasteis caerán a espada. Y haréis de la manera que yo hice. No os cubriréis con rebozo, ni comeréis pan pan de hombres en luto. Vuestros turbantes estarán sobre vuestras cabezas, y vuestros zapatos en vuestros pies. No endecharéis ni lloraréis, sino que os consumiréis a causa de vuestras maldades, y gemiréis unos con otros. Ezequiel, pues, os será por señal, según todas las cosas que él hizo, haréis. Cuando esto ocurra, entonces sabréis que yo soy Jehová el Señor. Y tú, hijo de hombre, el día que yo arrebate a ellos su fortaleza, el gozo de su gloria, el deleite de sus ojos y el anhelo de sus almas, y también sus hijos y sus hijas,
ese día vendrá a ti uno que haya escapado para traer las noticias. En aquel día se abrirá tu boca para hablar con el fugitivo y hablarás, y no estarás más mudo, y les serás por señal y sabrán que yo soy Jehová. Ahora leeremos el capítulo 25. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro hacia los hijos de Amón y profetiza contra ellos. Y dirás a los hijos de Amón: Oíd palabra de Jehová el Señor. Así dice Jehová el Señor: Por cuanto dijiste, Ea, bien, cuando mi santuario era profanado y la tierra de Israel era asolada y llevada en cautiverio la casa de Judá, por tanto, he aquí yo te entrego por heredad a los orientales y pondrán en ti sus apriscos y plantarán en ti sus tiendas, ellos comerán tus sementeras y beberán tu leche. Y pondré a Rabá por habitación de camellos y a los hijos de Amón por majada de ovejas, y sabréis que yo soy Jehová. Porque así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto batiste tus manos y golpeaste con tu pie y te gozaste en el alma con todo tu menosprecio para la tierra de Israel, por tanto, he aquí yo extenderé mi mano contra ti y te entregaré a las naciones para ser saqueada. Te cortaré entre los pueblos y te destruiré entre las tierras. Te exterminaré y sabrás que yo soy Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. Por cuanto dijo Moab y Seir: he aquí la casa de Judá es como todas las naciones. Por tanto, he aquí yo abro al lado de Moab desde las ciudades, desde sus ciudades que están en su confín, las tierras deseables de Bet-Jesimot, Baalmeón y Kiriataim, a los hijos del oriente contra los hijos de Amón, y la entregaré por heredad para que no haya más memoria de los hijos de Amón entre las naciones. También en Moab haré juicios y sabrán que yo soy Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. Por lo que hizo Edom, tomando venganza de la casa de Judá, pues delinquieron en extremo y se vengaron de ellos. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: yo también extenderé mi mano sobre Edom y cortaré de ella hombres y bestias y la asolaré. Desde Temán hasta Dedán caerán a espada, y pondré mi venganza contra Edom en manos de mi pueblo Israel, y harán en Edom según mi enojo y conforme a mi ira, y conocerán mi venganza, dice Jehová el Señor. Así ha dicho Jehová el Señor: por lo que hicieron los filisteos con venganza, cuando se vengaron con despecho de ánimo, destruyendo por antiguas enemistades. Por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí yo extiendo mi mano contra los filisteos y cortaré a los cereteos y destruiré el resto que queda en la costa del mar, y haré en ellos grandes venganzas con reprensiones de ira, y sabrán que yo soy Jehová cuando haga mi venganza en ellos. Ahora leeremos el capítulo 26. Aconteció en el 11º año, en el día primero del mes, que vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, por cuanto dijo Tiro contra Jerusalén: Ea, bien, quebrantada está la que era puerta de las naciones. A mí se volvió, yo seré llena, y ella desierta. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: He aquí, yo estoy contra ti, oh Tiro, y haré subir contra ti muchas naciones, como el mar hace subir sus olas, y demolerán los muros de Tiro, y derribarán sus torres, y barreré de ella hasta su polvo, y la dejaré como una peña lisa. Tendedero de redes será el medio del mar, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor, y será saqueada por las naciones. Y sus hijas que están en el campo serán muertas a espada, y sabrán que yo soy Jehová. Porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí que del norte traigo yo contra Tiro a Nabucodonosor, rey de Babilonia, rey de reyes,
con caballos y carros y jinetes y tropas y mucho pueblo. Matará a espada a tus hijas que están en el campo, y pondrá contra ti torres de sitio, y levantará contra ti baluarte, y escudo afirmará contra ti, y pondrá arietes contra tus muros, y tus torres destruirá con hachas. Por la multitud de sus caballos te cubrirá el polvo de ellos, con el estruendo de su caballería y de las ruedas y de los carros. Temblarán tus muros cuando entre por tus puertas, como por portillo de ciudad destruida. Con los cascos de sus caballos hollará todas tus calles, a tu pueblo matará a filo de espada, y tus fuertes columnas caerán a tierra. Y robarán tus riquezas, y saquearán tus mercaderías, arruinarán tus muros, y tus casas preciosas destruirán, y pondrán tus piedras y tu madera y tu polvo en medio de las aguas. Y haré cesar el estrépito de tus canciones, y no se oirá más el son de tus cítaras. Y te pondré como una peña lisa, tenderero de redes serás, y nunca más serás edificada, porque yo Jehová he hablado, dice Jehová el Señor. Así ha dicho Jehová el Señor a Tiro. No se estremecerán las costas al estruendo de tu caída, cuando griten los heridos, cuando se hagan la matanza de en medio de ti. Entonces todos los príncipes del mar descenderán de sus tronos, y se quitarán sus mantos y desnudarán sus ropas bordadas. De espanto se vestirán, se sentarán sobre la tierra y temblarán a cada momento, y estarán atónitos sobre ti. Y levantarán sobre ti endechas y te dirán: ¿cómo pereciste tú, poblada por gente de mar, ciudad que era lavada, que era fuerte en el mar, ella y sus habitantes, que infundían terror a todos los que la rodeaban? Ahora se estremecerán las islas en el día de tu caída. Sí, las islas que están en el mar se espantarán a causa de tu fin, porque así ha dicho Jehová el Señor. Yo te convertiré en ciudad asolada, como las ciudades que no se habitan. Haré subir sobre ti el abismo, y las muchas aguas te cubrirán. Y te haré descender con los que descienden al sepulcro, con los pueblos de otros siglos, y te pondré en las profundidades de la tierra, como los desiertos antiguos con los que descienden al sepulcro, para que nunca más seas poblada, y daré gloria en la tierra de los vivientes. Te convertiré en espanto y dejarás de ser. Serás buscada y nunca más serás hallada, dice Jehová el Señor. Ahora quiero invitarte a que meditemos y reflexionemos acerca de estos tres capítulos que hemos leído. En el capítulo 24, el Señor nos enseña que somos corregidos para bien. A veces Dios tiene que llevarnos a situaciones de extremos para poder purificarnos, ya que de otra forma nosotros no entendemos. Eso lo vemos en los versículos 6 al 13 de este capítulo 24, que dice así. Voy a leer el 6. Dice así: y sus hijas que están en el campo serán muertas a espada, y sabrán que yo soy Jehová. Tremendo, porque esta expresión, y sabrán que yo soy Jehová, se menciona varias veces, no solo en este capítulo, sino también en otros, donde Dios establece juicios. Y hay personas que solo entienden que Dios es Señor, solo le reconocen como Señor cuando ven sus juicios. Pero qué importante es que tú y yo podamos reconocer el señorío de Cristo en nuestro corazón y dejar que Él reine sobre nuestra vida. La calamidad sería una tristeza tan grande que no traería lloro, sino que se consumiría y harían que entiendan que era por su maldad. Y por eso Dios en este capítulo le dice a Jeremías, perdón, a Ezequiel, le dice: se va a morir tu esposa, pero no la llores, porque ellos te preguntarán qué significa eso, y tú les enseñarás lo que les vendrá.
Y en el versículo 23 dice así la palabra. Se me fue acá. En el versículo 17 dice, y levantarán sobre ti endechas y te dirán, ¿cómo pereciste tú, poblada por gente de mar, ciudad que era lavada, que era fuerte en el mar, ella y sus habitantes que infundían terror a todos los que la rodeaban, ahora se estremecerán? Acá en el capítulo 24, en el versículo 23, dice así, y los de Babilonia y todos los caldeos, los de Pecod, Soa y Coa y todos los de Asiria con ellos, jóvenes codiciables, gobernadores, capitables, nobles, varones de renombre, que montan a caballo, todos ellos, y vendrán contra ti con carros, carretas. Dios había decidido establecer juicio. Eso en el versículo, capítulo 23. Y en el capítulo 4, versículo 23, dice así, vuestros turbantes estarán sobre vuestras cabezas y vuestros zapatos en vuestros pies. No endecharéis ni lloraréis, sino que os consumiréis a causa de vuestras maldades y gemiréis unos con otros. Tremendo. Cuando a veces la maldad llega a un punto que nos pasa la factura y que vamos a experimentar lo que se siente el dolor del pecado. Es mejor que nos volvamos a Dios. Es necesario que nosotros entendamos que no podemos seguirle dando la espalda a Dios. En el capítulo 25, el Señor nos enseña que Él establece juicio sobre las naciones que no reconocen el señorío de Dios. A los amorreos, por ejemplo, en el versículo, los versículos 1 al 7, Dios les dice que ellos se gozaron en profanar el templo de Dios, pero que Dios iba a establecer un juicio sobre ellos. ¿Cuántos hay que hoy en día se gozan en profanar el nombre de Dios, en alardear, y ufanarse y hablar hasta de una manera despectiva con respecto a Dios, y no saben que Él es Señor? Los amonitas encontraron placer en la maldad de Judá, y eso lo vemos en los versículos 8 al 11. Ellos se alegraron que Judá hubiera sido sitiada. Ellos se alegraron porque vieron que ellos podían levantarse en poder a causa de la derrota de Judá. Y Dios dice, yo los derrotaré por complacerse, por celebrar esa maldad. Hoy en día hay muchos que celebran la maldad de otros, que se ufanan, que se ríen del mal y que presumen de ese mal como si fuera algo muy grandioso. A los edomitas les lanza el Señor la sentencia por su odio hacia los judíos. Y eso lo vemos en los versículos 12 al 14. Y a los filisteos porque buscaban venganza contra Judá. Hoy en día hay personas que expresan su odio hacia aquellos que decimos seguir a Dios, hacia los cristianos, y no saben que están con eso generando juicios sobre sus vidas y no se arrepienten. Y los filisteos que buscaron venganza contra Judá porque tuvieron una enemistad eterna, como lo dice el versículo 15 al 17, así ha dicho Jehová el Señor, por lo que hicieron los filisteos con venganza, cuando se vengaron con despecho de ánimo, destruyendo por antiguas enemistades. Qué lindo fuera que nosotros no guardáramos el odio, el resentimiento, la amargura en el corazón, sino que aprendiéramos a perdonar. Y en el capítulo 26, el Señor nos muestra el peligro de centrarnos en lo material. Allí vemos una profecía contra Tiro en el versículo 4, que dice así: y demolerán los muros de Tiro, y derribarán sus torres, y barreré de ella hasta su polvo, y la dejaré como una peña lisa. Porque Tiro se había enfocado
en enriquecerse, en buscar ser una nación potencia, en ser altiva, orgullosa, soberbia. Hoy Dios a nosotros nos dice, no nos enfoquemos en lo material. Una ciudad comerciante y de imperio fue lo que trató de ser Tiro. Y lo triste fue que no buscó tener valores espirituales, sino económicos y materiales. Hoy en día hay muchos hogares que no se han centrado en lo espiritual. Le han dejado la tarea espiritual a la iglesia, a los líderes, a otros, porque se han enfocado en buscar lo económico, lo material, en llenar sus casas, pero no sus corazones de Dios. Prefieren la destrucción del templo y de los judíos porque beneficiaban sus propios intereses, y eso lo vemos en el versículo 2 que dice así: hijo de hombre, por cuanto dijo Tiro contra Jerusalén, ea, bien, quebrantada está la que era puerta de las naciones, a mí se volvió, yo seré llena y ella desierta. Qué triste es cuando alguien busca conseguir sus propios beneficios, aun pasando por encima de los demás. Y eso pasó con Tiro, por lo cual Dios le estableció una sentencia. Quiero terminar esta meditación con la siguiente pregunta. ¿Qué tal tú? ¿Buscas tus intereses personales por encima de los intereses de Dios? ¿O quieres saber realmente qué Él quiere y tiene Dios para tu vida? Quiero desearte un feliz día y que Dios te bendiga.